Buenos días, mi nombre es Elías Josué Moreno Canales y el día de hoy vamos a hablarles un poco sobre la presentación de la tarea 1. Ahí disculpe un poco por la voz, pero estoy un poco enfermo. Em, en la tarea 1 se nos asignó hacer una investigación sobre diferentes términos, entre los cuales estaban los siguientes: el teorema del límite central. Este teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. También tenemos el término de probabilidad. La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda cuando interviene el azar. En la, las imágenes presentes acá tenemos una distribución completamente normal y estándar, que es eso sucede cuando todas las muestras son exactamente iguales como tal. Esta distribución se la conoce como distribución uniforme. En cambio, esta otra son medios de las muestras, es decir, promedios. Estos englobados en una campana de Gauss. Em, Luego acá tenemos la variable aleatoria. Se denomina como variable estocástica a la función que adjunta eventos posibles a números reales cuyos valores se miden en experimentos de tipo aleatorio. Existen dos tipos de variables aleatorias: la variable discreta y la variable continua. Una variable aleatoria discreta es una variable cuyos valores posibles constituyen un conjunto finito o conjunto infinito enumerable, es decir, son valores puntuales de la variable. En cambio, una variable continua aleatoria es la asignación de probabilidades que se hace a una sección o toda una recta real. Debido a que hay infinitos posibles resultados, la probabilidad de la ocurrencia de exactamente un valor es particularmente cero. Es muy pequeña la probabilidad de que pase algo, ya que prácticamente hay infinitos posibles respuestas para que algo suceda. Luego tenemos los tipos de probabilidad, que tenemos probabilidad puntual. Nos dice cómo se distribuye la probabilidad total entre los distintos valores de una función x, es decir, un valor puntual. Nosotros tenemos un caso práctico que es una bolsa con cartas. En las cartas tenemos una cantidad de 0, dos cantidades de 1 y una cantidad de 2, es decir, que el total de la muestra son 4. Si se saca una carta al azar, existe una probabilidad de un cuarto de que salga un 0, de un medio de que salga un 1 y un cuarto de que salga un 2. En cambio, la probabilidad acumulada es una función matemática que se emplea para saber si la probabilidad de que una variable aleatoria tome valores más pequeños o iguales a un número en concreto, sea cual sea su distribución. Es decir, por ejemplo, la probabilidad acumulada de que en el número me salga un 1 o menor sería 3 cuartos sumando las probabilidades puntuales. Esa sería la probabilidad acumulada. Luego acá tenemos también lo que son los tipos de distribuciones como tal. Entre las distribuciones tenemos la distribución normal. La distribución es simétrica. La media, la moda y la mediana coinciden y es escrita completamente por sus dos parámetros mu y sigma. La normal estándar es
aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. El área bajo la curva puede ser calculada por la distancia desde la media más menos 1.96 de desviación estándar. Encierran entre el 95% y dejan afuera el 5% o 2.5% de cada lado de la curva. Luego tenemos la distribución del chi cuadrado con grados de libertad. Se obtienen al sumar los cuadrados de K, variables aleatorias independientes que siguen una distribución normal o estándar. Esta distribución normal también se le conoce como distribución gaussiana, que es cuando la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Luego tenemos otros tipos de distribución, como el T-student, una distribución de probabilidad que emplea para modelar datos que siguen una distribución normal y que tienen tamaños de muestras pequeños. Luego tenemos la distribución F. La F se debe a Fisher. Esta es asimétrica hacia la derecha, descrita por los dos grados de libertad de su numerador y su denominador en el intervalo. Luego tenemos lo que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un rango de valores derivado de los estadísticos de la muestra, que posiblemente incluye el valor de un parámetro de población desconocido. Es decir, el intervalo de confianza es un intervalo donde yo me aseguro que los datos están definidos para ser considerados una muestra. Sin embargo, si un valor se sale dentro de este intervalo de confianza, hay que ver por qué es que ese valor se fue y no descartarlo inmediatamente. Como tal, siempre que se descarte un dato debe haber una justificación de por medio. Luego tenemos definiciones. Aleatoriedad. Es algo aleatorio, algo que no es certero, sino que presenta una probabilidad de que lo sea. El valor P. La probabilidad de obtener una diferencia tan grande o mayor a la observada. El valor P es algo conceptualmente sencillo. Una simple medida de probabilidad de que la diferencia de resultados se deba al azar. Réplica. Se refiere a la repetición de un experimento básico. La obtención de réplicas permite obtener una estimación de error experimental, así como calcular una respuesta precisa del efecto del estudio. Es decir, nos da una seguridad real en el caso de que las conclusiones sean las mismas. Y si no lo son, esto nos sirve para estimar el error. Los bloques son posibilidades experimentales que tienen una cantidad de unidades similares entre sí, por lo cual las observaciones son posibles confiables con comparar. Es decir, yo un estudio puede tener en el mismo estudio diferentes grupos de unidades experimentales separadas por bloques. Esos bloques tienen que tener condiciones similares con el fin de comparar. Al hacer más bloques, es decir, que tengo más datos para comparar al final su comportamiento, pero eso no quiere decir que únicamente yo pueda hacer bloques, también puedo hacer réplicas de bloques. Es decir, que puedo tener bloques con diferentes réplicas entre sí, con el fin de tener datos más asertivos a lo que yo estoy comparando como tal. Luego tenemos las pruebas confirmatorias. Su propósito es la confirmación o validez de resultados obtenidos con el fin de aumentar la confianza de los mismos datos.
Es decir, este resultado nos dio tal conclusión y esto se asegura porque hicimos esta prueba de verificación. Luego tenemos las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre la población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Existen dos tipos de hipótesis que uno plantea, una hipótesis nula y luego una hipótesis alternativa o alternada. Un ejemplo claro en este caso sería que la media de diferentes bloques son iguales. Esa sería nuestra hipótesis nula. Y la alternada, al menos una de la media es diferente. No todas. Luego tenemos algo que se llama la observabilidad. El número de observaciones que son libres de variar. Esta libertad depende del tipo de prueba que se aplique. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el T-Student, cuando se hace únicamente en un grupo de muestras, es la cantidad de muestras que yo tengo menos una. Esos serían los grados de libertad. Pero en el caso de, por ejemplo, en el T-Student también, que yo tenga dos grupos de muestra, sería la cantidad de un grupo menos uno y luego la cantidad del otro grupo menos uno. Es decir, que los grados de libertad aumentan conforme yo tenga más grupos de muestras. Esto específicamente para el caso del T-Student, porque los grados de libertad dependen del tipo de distribución que yo tenga. Se calcula de una manera distinta. Y esa sería la presentación que tenemos para el día de hoy.